Textos con coherencia y cohesión en derecho. La coherencia se refiere a la unidad y sentido lógico del texto. Un texto coherente presenta una idea principal clara y las ideas secundarias la apoyan y se relacionan entre sí de forma lógica. La cohesión, por otro lado, se refiere a la conexión gramatical y semántica entre las diferentes partes del texto. Un texto cohesionado utiliza conectores, pronombres, referencias, etc., para crear una fluidez y continuidad entre las oraciones y párrafos. Aquí te presento algunos ejemplos de cómo la coherencia y la cohesión se aplican en textos legales. Sentencias judiciales. Una sentencia debe presentar un razonamiento lógico y coherente. Cada argumento debe estar respaldado por pruebas y leyes relevantes, y la conclusión debe ser una consecuencia lógica de los argumentos presentados. Contratos. Los contratos requieren una redacción precisa y clara. Deben ser coherentes en su estructura y lenguaje, y no deben contener contradicciones. Leyes. Las leyes deben ser coherentes con el sistema legal existente y deben ser redactadas de manera que sean claras y fáciles de entender. Aquí te presento algunas herramientas que ayudan a la coherencia y cohesión en textos legales. Uso de conectores. Conectores como por lo tanto, además, sin embargo, por ejemplo, etc., ayudan a establecer relaciones lógicas entre las oraciones y párrafos. Uso de pronombres. Los pronombres como él, ella, esto, aquello, etc., ayudan a evitar la repetición de palabras y a crear una fluidez en el texto. Referencias. Las referencias a leyes, precedentes legales o jurisprudencia ayudan a dar sustento a los argumentos y a crear un texto coherente. La coherencia y la cohesión son fundamentales para la claridad y la precisión de los textos legales. Un texto legal bien escrito debe ser fácil de entender y no debe dejar lugar a interpretaciones ambiguas. ¿Hay ejemplos de textos legales con falta de coherencia o cohesión? Claro que sí. Encontrar ejemplos de textos legales con falta de coherencia o cohesión no es tan difícil como parece. Aquí te presento algunos casos comunes. 1. Contratos con cláusulas contradictorias. Ejemplo, un contrato de arrendamiento que establece que el inquilino debe pagar la renta el día 15 de cada mes, pero también dice que el pago se considera atrasado si no se realiza antes del día 10. Esta contradicción crea confusión sobre la fecha límite real del pago y podría generar conflictos legales. 2. Sentencias judiciales con razonamientos poco claros. Ejemplo, una sentencia que condena a un acusado por robo, pero no explica claramente cómo se llegó a esa conclusión o qué pruebas se utilizaron para determinar su culpabilidad. La falta de coherencia en el razonamiento judicial dificulta la comprensión de la decisión y puede generar dudas sobre su validez. 3. Leyes con lenguaje ambiguo o incoherente. Ejemplo, una ley que define un delito como cualquier acto que cause daño a la propiedad pública, pero no especifica qué tipos de daños se consideran ilegales. La falta de precisión en la redacción de la ley puede llevar a interpretaciones diferentes y a la aplicación desigual de la justicia. 4. Documentos legales con información repetida o irrelevante. Ejemplo, un contrato de compraventa que incluye varias cláusulas que repiten la misma información o que no son relevantes para el objeto del contrato. La falta de cohesión en la estructura del documento dificulta su lectura y comprensión. 5. Textos legales con errores gramaticales u ortográficos. Ejemplo, un contrato con errores de ortografía o gramática que cambian el significado de las cláusulas. Estos errores pueden generar confusiones y malentendidos, y pueden incluso invalidar el contrato. En resumen, la falta de coherencia y cohesión en los textos legales puede tener consecuencias graves. Puede generar confusión, malentendidos, conflictos legales, e incluso la aplicación desigual de la justicia. Es fundamental que los textos legales sean claros, precisos y fáciles de entender para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de todas las partes involucradas. ¿Pueden ser ejemplos de leyes o contratos? Claro que sí. Los ejemplos de leyes y contratos que mencionaste en tu pregunta son muy válidos. Ejemplos de leyes. La ley que define un delito como cualquier acto que cause daño a la propiedad pública es un ejemplo de una ley con lenguaje ambiguo. ¿Qué tipo de daño se considera ilegal? ¿Un rayón en una pared pública es lo mismo que la destrucción de un monumento? La falta de precisión puede llevar a interpretaciones diferentes y a la aplicación desigual de la justicia. Una ley que establece un nuevo impuesto, pero no especifica cómo se recaudará o cómo se utilizará el dinero también es un ejemplo de falta de coherencia. La ley debe ser clara y completa para que se pueda aplicar correctamente y para que la población pueda entender sus obligaciones. Ejemplos de contratos. Un contrato de arrendamiento que establece que el inquilino debe pagar la renta el día 15 de cada mes,
Pero también dice que el pago se considera atrasado si no se realiza antes del día 10. Es un ejemplo de un contrato con cláusulas contradictorias. Esta contradicción puede generar confusión sobre la fecha límite real del pago y podría generar conflictos legales. Un contrato de compraventa que incluye varias cláusulas que repiten la misma información o que no son relevantes para el objeto del contrato es un ejemplo de un contrato con falta de cohesión. La falta de cohesión en la estructura del documento dificulta su lectura y comprensión. En resumen, la falta de coherencia y cohesión en las leyes y contratos puede tener consecuencias graves. Puede generar confusión, malentendidos, conflictos legales, e incluso la aplicación desigual de la justicia. Es fundamental que las leyes y contratos sean claros, precisos y fáciles de entender para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de todas las partes involucradas. ¿Hay ejemplos de contratos que sean difíciles de entender? Sí, claro que sí. Hay muchos ejemplos de contratos que pueden ser difíciles de entender, incluso para personas con experiencia en derecho. Contratos de seguros. Los contratos de seguros suelen ser extensos y llenos de tecnicismos. Pueden ser difíciles de entender porque utilizan un lenguaje especializado y pueden tener muchas exclusiones y condiciones que no son fáciles de comprender. Contratos de hipotecas. Los contratos de hipotecas son otro ejemplo de contratos complejos. Incluyen términos financieros complejos, como tasas de interés variables, amortizaciones, y cláusulas de penalización por incumplimiento. Contratos de software. Los contratos de software pueden ser difíciles de entender porque suelen incluir términos técnicos y legales complejos. Pueden ser difíciles de entender para personas que no están familiarizadas con la industria del software. Contratos de franquicia. Los contratos de franquicia son complejos porque establecen una relación comercial entre dos partes, el franquiciador y el franquiciado. Estos contratos suelen incluir muchas cláusulas que regulan la relación entre las partes, como la cuota de franquicia, la duración del contrato, y la obligación de seguir las normas del franquiciador. Contratos de trabajo. Los contratos de trabajo pueden ser complejos porque pueden incluir diferentes tipos de cláusulas, como la duración del contrato, el salario, las prestaciones, y las condiciones de trabajo. Es importante recordar que la complejidad de un contrato no siempre es un problema. A veces, la complejidad es necesaria para proteger los intereses de todas las partes involucradas. Sin embargo, es importante que los contratos sean redactados de manera clara y concisa para que sean fáciles de entender. Si tienes dudas sobre un contrato, es importante que consultes con un abogado especializado en derecho contractual. ¿Por qué son difíciles de entender? Los contratos que mencioné pueden ser difíciles de entender por varias razones. Lenguaje técnico y especializado. Los contratos suelen utilizar un lenguaje técnico y especializado que puede ser difícil de entender para alguien que no está familiarizado con los términos legales o financieros. Estructura compleja. Algunos contratos tienen una estructura muy compleja, con muchas cláusulas y subcláusulas. Esto puede dificultar la comprensión del flujo general del documento y el significado de las diferentes secciones. Exclusiones y condiciones. Los contratos a menudo incluyen muchas exclusiones y condiciones que pueden ser difíciles de comprender. Estas cláusulas pueden limitar la responsabilidad de una de las partes o establecer condiciones específicas para el cumplimiento del contrato. Falta de claridad y concisión. Algunos contratos pueden estar redactados de manera confusa o poco clara. Esto puede dificultar la comprensión del significado del texto y puede generar confusión sobre los derechos y obligaciones de las partes. Uso de términos ambiguos. Algunos contratos utilizan términos ambiguos que pueden tener diferentes interpretaciones. Esto puede dificultar la comprensión del significado del texto y puede generar conflictos entre las partes. Extensión del documento. Algunos contratos son muy extensos, con cientos de páginas. Esto puede hacer que sea difícil leer y comprender todo el documento. Falta de contexto. A veces, los contratos se presentan sin un contexto adecuado, lo que dificulta la comprensión del significado de las diferentes cláusulas. Es importante recordar que los contratos son documentos legales importantes que pueden tener un impacto significativo en tus derechos y obligaciones. Si tienes dudas sobre un contrato, siempre es mejor consultar con un abogado especializado en derecho contractual para obtener una explicación clara y precisa. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.